examen de hoy fue diferente al de diciembre, apenas en 2 de las preguntas. ¿Por qué eso? Porque ese primer problema es para el que quiero convocarlos en el proyecto. ¿Cómo hacer un tutor automático? ¿Cómo hacer una herramienta de software, tiene que ser web, que reproduzca algunas, ojalá las más importantes, las más significativas experiencias de aprendizaje en el salón, en el aula, las experiencias conmigo? Quizás no solamente la del salón, puede ser también la experiencia correo, que en este caso no he oído muchas, pero muchas cosas que no podría hacer la conversación por correo. Es decir, es tratar de pensar que tiene que tener una gente en la cabeza para saber cómo llevar un proceso de aprendizaje. Eso es lo que es un tutor automática. Entonces ese es el proyecto al que lo estoy convocando. Aprovechando que están todos acá, y por eso le coloqué como uno de los exámenes tiene que aprovecharlo para pensar. Yo sé que como veíamos la semana pasada en el video del profesor Sugata, es pensar en condiciones hostiles, pensar como soldado, pensar donde no hay tiempo para pensar, que es una de las cosas que hemos estado discutiendo. Eso significa que uno piensa menos y demuestra qué cosas tiene ya grabadas como reacciones maduradas previamente, después de haber practicado mucho. Este es el principio del entrenamiento en los deportes, por ejemplo. Uno repite muchas veces la misma acción para cuando llegue el momento de hacerla, el momento de la competencia, de la presentación, uno la sabe hacer sin pensar. Ese es el principio extremo. Pero acá además es mostrar que ustedes pueden pensar correctamente en un tiempo acotado. O sea, sigue siendo muy parecido. ¿Cómo hacer para montar un proceso de formación de gente así? Pudieron ver, algunos estuvieron acá la semana pasada, el video del profesor Sugatra es una propuesta suya de crear lo que él llama unidades de autoaprendizaje, autónomo, que son como puntos de encuentro entre aprendices sin la participación de ningún instructor explícito, salvo porque, bueno, los software están hechos para eso es un animal, ¿no? Están hechos para que los niños aprendan por su cuenta, aprovechando el hecho de que mucha información está en internet y de que los niños tienen esta flexibilidad para adaptarse a la manera en cómo se les presenta la información. Mi impresión es que eso va a funcionar muy bien a nivel de los niños porque hay muchas respuestas buenas en internet a ese nivel. Y entonces el ejemplo ese que colocaban, quieres que un niño sepa qué es la tangente de un ángulo, plantearle el problema de cómo evitar que la Tierra aparezca ante un meteorito que la golpea. Y entonces por esa vía capta la imaginación del muchacho y él va a perseguir el concepto hasta que entiende y resuelve el problema. Hacer eso a este nivel es más difícil porque las respuestas están mucho más refinadas, las preguntas, los problemas. Entonces por eso se lo estoy convocando. ¿Cómo hacemos a este nivel? ¿Qué clase de herramientas puedo yo colocar aprovechándome de todas esas ventajas? La ventaja de que si usted tiene la lección persiguiéndolo en su celular, usted va a aprovechar cada huequito de tiempo, que son muchos, para estudiar. Lo puede estudiar en la cola mientras espera el jabón, por ejemplo. Y esos momentos, eso puede significar que no tiene que dejar de trabajar para estudiar, porque va a estar haciendo la cola de todas maneras, así que deja de trabajar para hacer la cola. Que hacen, ¿cómo que le dicen, profesor? Nos permitan nivelar el terreno de juego, darle a todas las oportunidades de aprender, con los recursos que vamos a poner en sus manos.
Entonces yo quería plantearles a ustedes el problema que no puedo poner en el pregrado porque ellos no tienen ese nivel de abstracción desarrollado, a pesar de que nos separan apenas 2 años de la edad de ustedes. Todavía no han podido pensar el asunto, no tienen por qué hacer el trabajo de diseño. Entonces podemos, si ustedes quieren, asumir que esta es una sesión para pensar el problema y plantear un objetivo de desarrollo, una pieza de software, por supuesto, de gran problema. Yo escojo unos aspectos que puedo resolver con los recursos que tengo a la mano. ¿Cuáles son los recursos? Un mes más de curso, un mes y pico, creo. No sé cuánto más le van a poner, pero supuestamente terminamos clase a mitad de febrero, la última semana de febrero. ¿Sí? ¿Han dicho algo más? No, es que no hay fecha de venida. Pero yo creo que ese es el punto. Entonces, ¿cuánto tiempo queda sacando la cola de jabón para hacer el trabajo acordado? Ese es el primer recurso. El tiempo de todos nosotros. Yo también hago cola, no me la creo. Odio hacerlas, pero a veces no hay más remedio. Y unas asignaciones de trabajo que podamos acreditar al posgrado, es decir, tiene que ser un proyecto de lo que estamos haciendo. Esto lo alinea perfectamente con lo que estamos haciendo, así que no hay que preocuparse por eso. Y con el software que tenemos, es decir, con el Prolog, que es lo único que vamos a utilizar porque no llegamos hasta el Java que necesita Galatea completo, que es más complicado. Si ustedes ya saben Java o algún otro lenguaje de programación, PHP, lo que sea, bienvenido. Yo les digo, hagamos el proyecto en Prolog porque ese es el que yo les estoy enseñando y lo vamos a tener que estudiar. Por cierto, estaba hace un momento tratando de llegar al sitio web de SW y Prolog. Está caído, curiosamente. Algo pasó. Responde él, pero miren cuando responde. Pero está este otro sitio, que es la profesora Anne Osborne, que es un curso, un texto, un tutorial acerca de cómo crear aplicaciones web en SW y Prolog. ¿Lo han visto, verdad? Yo se los había puesto en alguna de las bitácoras. ¿No? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer el tutorial completo, sacando de todos los detallitos. Es un tutorial muy interesante porque habla de 2 cosas, de cómo generar páginas web utilizando un programa Prolog y pasa por el concepto de la página imbuida hasta algo que solamente lo podemos hacer en lógica, que es la terminización del HTML, es decir, convertir los comandos HTML que definen una página web en términos Prolog, es decir, en parte de una teoría lógica, eso es lo que está pasando, hasta el manejo del servicio web, cuando menos el de control del servidor web, que como ya les mostré en un momento, no tiene que ser Apache, no tenemos que buscar unos servidores profesionales, sino que el mismo Prolog puede convertirse en servidor, lo cual hace la cosa mucho más fácil de desarrollar. Entonces, lo que yo quiero hacer es terminar el semestre con un deployment, con un despliegue de un servidor web que tenga las cosas que ustedes hayan hecho, cualesquiera que sean. No tiene que ser, hay varias categorías de cosas, desarrollo del servidor, pero ese es necesario. Puede también ser el desarrollo de, por ejemplo, del procesador de texto que escribe en pantalla, para efectos del curso, que nos hace falta. Entonces, bueno, ¿qué quiero que hagamos esta semana? Vamos a revisar esto, con cuidado. ¿Qué es eso de los handlers, por ejemplo? Que son previsiones de código que gestionan el servicio web. Es decir, uno va a hacer un llamado a un servicio URL en internet, estoy hablando como si todo el mundo me entiende. Si no me entiende, dígame, porque ustedes no son computistas, todos saben haciendo computación, sino simulación. Que uno da la dirección en el navegador y él cae en un sitio y esa página sobre la que está cayendo hace algo. O sea, cada una de esas páginas que tienen tareas específicas de servicio son controladas por un handler, que es el código que la controla. Y cuando uno está haciendo una aplicación web, lo que tiene que hacer básicamente es organizar ese control. Tiene la página de entrada, por ejemplo, o una página de login o lo que sea, y haciéndole clic en algún enlace cae en uno de los handlers, por ejemplo.
O tiene una confederación de handlers. Te llamas una cosa y tú terminas de hacer el procesamiento y llamas al siguiente, para que siga con la siguiente fase. ¿Cómo se hace eso en Prolog? ¿Cómo se genera HTML en Prolog? Manejo de sesiones en Prolog. Sesiones es un concepto muy importante en la web. Es el que nos deja abrir la página de Amazon y revisar 5 productos al mismo tiempo, porque es todos en la misma sesión de trabajo, con el mismo password, los mismos cookies para esa sesión. Que además es un concepto muy peligroso. Uno puede dejar la sesión abierta sin darse cuenta y entonces alguien adopta la información o asume la información que uno tiene allá adentro. Ahí está el problema de autenticación justamente asociado con eso, y después viene todo el rollo de cómo correr un servidor desde Prolog. Y hay varias opciones. Una es tener el servidor Prolog funcionando, otra es tener un servidor Apache, si no es Prolog tiene que ser Apache, que invoque código Prolog, como un CGI, si saben a qué me estoy refiriendo. Todo eso está ahí. Entonces lo que yo quiero es darnos el chance en esta semana, quizás un poco más, de leerlo con cuidado. Mire que ya tiene estimado solamente 3 a 6 horas con los ejercicios. Este código, el código de los ejercicios está allí. Este curso es para que cualquiera que sepa el SWI Prolog hasta cierto nivel y quiera aprender a hacer desarrollo web utilizando el SWI Prolog. Ellos piden que tengamos alguna influencia con estas cosas. HTML y HTTP es web tradicional. CSS es el manejo de estos términos de estilo que no tienen muy claro acá. O sea, habría que investigar un poco más en cómo se hace. Pero la intención allí, por supuesto, es que desde Prolog uno puede invocar al estilo que está definido en una CSS y eso diagrama en una página web. Todo. Es más simple todavía. Esto es para quitar el XPC del camino, que es el sistema gráfico que tiene Prolog. ¿Por qué Prolog? También dice que se utiliza para torturar a los estudiantes de pregrado, pero también de posgrado. Ella dice que no, que al contrario es muy bueno para hacerlo. Y esta es una de las principales razones. Los programas de Prolog son muy pequeños. Ese es, por cierto, el mismo argumento que utiliza Python contra Java, que es menos verbal, pero la estructura sigue siendo igual de compleja, la noción de objetos. En Prolog no tenemos el control de objetos. No hablamos de objetos propiamente, hablamos de agentes. Y ese es otro sitio para sacar una propuesta interesante de cómo integrar las dos cosas. ¿Cómo hacer para que dentro del servicio web, con los handlers y toda la cosa, funcione un agente como el que ustedes están diseñando hace rato de examen? Al que yo le paso unas observaciones, hace un razonamiento para adelante y para atrás y termina con unas acciones que intenta allá afuera. Acciones instruccionales. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los problemas que hemos tenido, y ahora voy a mostrar lo que tenemos avanzado como estudiantes de grado, es que el concepto de la lección. Yo con los muchachos hemos trabajado preguntas-respuestas, que se lo mostré a ustedes el año pasado. Una pregunta asociada con una respuesta, una base de conocimiento de preguntas y respuestas. Eso es muy útil porque es como una especie de problemario, la pregunta y la respuesta. Y tiene algunos otros elementos de acompañamiento. Se puede elaborar como quiera, y hay trabajo que hacer. Pero, algunos también lo han planteado, yo en ocasiones lo que necesito es la lección completa. Hago una pregunta o una respuesta. Dependiendo de lo que hay en la respuesta, hago la siguiente pregunta. Y así construyo un camino de lo que en principio es un árbol. Hay muchas posibilidades. Si tiene que ser respondido esto, yo voy por aquí. Si me responde esto, yo voy por acá. Si se equivocó, yo busco repetir la pregunta original, plantearla de otra manera que sea más clara, por ejemplo. Si no se equivocó, pero yo lo veo demasiado confiado, busco una pregunta que confirme lo que estaba preguntando anterior. Son estrategias parecidas, pero no son idénticas. Todo eso lo tiene un tutor en la cabeza, se supone. En la cabeza hay un plan, hay unos planes de evaluación, no tiene que estar todo en la cabeza. Pero nuestra gente lo podría tener en su base de conocimiento. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer nosotros?
inventarnos una situación de aprendizaje en donde yo, por eso Excel se queda con la idea esta de que es poco realista el trabajo que hacemos en el problema del examen. No, ese trabajo de acotarlo y pensar unas reglas que quepan en un examen es el mismo trabajo que tenemos que hacer para abordar cualquiera de los problemas de inteligencia artificial. Si uno se le mete al agente inteligente que hace lo mismo que un humano, se estrella. Nos hemos estado estrellando durante 30 años, quizás más, porque es demasiado ambicioso. Y hay una suerte de vértigo, porque yo lo que quiero es que el tipo sea inteligente, por supuesto. Pero tengo que comenzar con cosas muy elementales, que a uno le parecen triviales. Y ir elaborando. Confiar que puedo escalar, que puedo seguir creciendo al momento en que, por ejemplo, tengo una combinación de conductas. Oye, eso como que no se me hubiese ocurrido a mí, a un humano. Confío en eso. Pero mi problema es chiquito, bien simple. No tiene nada inteligente. Todas las respuestas yo las tengo. Tú, pero cuando lo pongas a funcionar, tu usuario no las va a tener. Y ahí hay un salto importante. Entonces eso, pensar, yo quiero de todo el programa, bueno, yo voy a desarrollar este pedacito. O yo quiero pensar la situación instruccional. Quiero ponerlo, por ejemplo, a que explique el concepto de validez. Esa conversación que tuvimos, que seguro que ustedes quieren seguir teniendo. Nunca queda completamente clara. Los programas Pro son un décimo del tamaño equivalente de programas Java equivalentes. ¿Qué tal eso? Y el tamaño pequeño es un círculo virtuoso. Mientras más pequeño sea, se estimula que esté mejor escrito. Y mientras mejor escrito esté el código, para que permanezca, que sea fácil de mantener y reformular, eso hace que siga siendo pequeño. Pequeño digo modularizado. ¿Qué es lo que nos hace más pequeños? Esta es una de las cosas. Como tenemos ese concepto de echar para atrás y buscar otra solución, cosa que no hacen los programas Java, ni Python, ni más nadie, el backtracking significa que uno tiene básicamente una máquina no determinística, no tiene una sola solución, sino puede tener varias. Bueno, ahí está, no tenemos que tener estos rollos de estar dando vueltas demasiado. Claro, hay gente que no se acostumbra, ¿no?, a la idea de no tener loops. Yo tengo programadores muy buenos que no pueden imaginar el mundo sin un for. Incluso hacen las decisiones en el for, metido ahí adentro. Está bien, eso, a veces el código queda muy compacto, pero difícil de asumir. Ajá, ¿quiénes usan esto? Esa es la pregunta que siempre hace. Me voy a poner a aprender algo para ser el único que lo utiliza. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de gente que lo usa para ganar dinero, además. Si quieren, chequen a ver cómo les va. Pero como a nosotros no nos importa el dinero, lo vamos a utilizar aunque no estemos ganando nada, ¿verdad? ¿Cómo se hace el curso? Bueno, aquí están los ejemplos en este repositorio. Ahora sí. Es un Git y ahí están los códigos en una parte. Servidor web. Más o menos correspondiente a cada lección, fíjense que algunas no tienen demasiado. Yo tengo algunos otros en el sitio web del proyecto, que está en Notes Matemática, ya les había dicho. Y la intención nuestra es hacer, implementar con los estudiantes de pregrado esta primera arquitectura. Una página web con una forma de entrada de datos que yo pueda, por medio de un botoncito de clic, entregársela a unos programas Prolog. Estos dos son Prolog. Este es Prolog, aquí está la base de conocimiento que también es Prolog. Y esas cosas en el proceso van a generar unas páginas intermedias que en algunos casos devuelven el control a los otros handlers, que no tienen que estar en páginas, en código diferente, puede ser un solo archivo de código en algunos casos, pero bueno, puede estar separado. Y que eventualmente generan una respuesta, es decir, este sistema pensado para la pregunta
y la respuesta. Esto que está por acá es, en caso de que alguien no sepa qué preguntar, sacar de la base de conocimiento la lista de preguntas. Sacarla de aquí, matemática.pl. Matemática.pl, os muestro, es esto. Este archivo, aquí no se puede, debe reconocer que es Unicode, es un dolor de cabeza que tengo ahí, no aparecen los acentos. Pero lo que estamos haciendo es simplemente invocar, y ya decidimos que lo mejor que podemos hacer es darle a cada quien control de un pedazo. Entonces todo esto que está acá es esta introducción que está al comienzo, PR multifile, lo que hace es decir que la definición de los PR va a estar distribuida entre todos los archivos y cada quien se encarga de un tema particular que estamos haciendo. Y quedan acá unas definiciones comunes, están ahí, está la lista de calificaciones de los muchachos. Entonces son los otros archivitos los que contienen el código de verdad, como este. Es mi archivo personal, pero no tiene nada, sino un ejemplo solamente de esta estructura que fue la que le dije. La pregunta y la respuesta. Y la pregunta puesta con una lista de palabras. Habría que hacer el trabajo de diseñar el módulo inteligente que procesa la pregunta aquí y se la pasa a ese señor que busca la pregunta particular. Es decir, hay un trabajo de procesamiento del lenguaje natural que hay que hacer en este punto. Y luego hay otro trabajo de lenguaje natural que pasar de la respuesta a una respuesta que se pueda leer en pantalla. Eso funciona gracias, ya lo hemos probado que funciona gracias a un código que está por acá. Servicio que es tomado basado en los códigos de la profesora Ani, está en línea. Es decir, ya sabemos cómo levantar el servidor, ya sabemos que este es un generador. Esto que está en pantalla es uno de los códigos Prolog que genera la entrada a la página web. Esta es la página donde está la pregunta y la respuesta. Y fíjense que aquí está la definición de uno de los handlers. Cuando alguien invoque, le haga clic a esto, esta es la acción PR, y ella le va a pasar el control a este otro, que es el que va a hacer el procesamiento de la data en base de conocimiento y a generar su propia respuesta HTML. Lo que quiero que me ayuden a hacer es a refinar este código. ¿Cómo repartimos el trabajo? No lo he pensado con cuidado, o sea, estoy confiando en que... Primero quiero dar la discusión, que modificaciones arquitectónicas se les puede hacer si yo quiero meter una cosa como el agente tutor. Y segundo, díganme qué quieren hacer. Yo puedo asignar, pero eso no me gustaba, entonces yo hubiese sido mejor haciendo esto otro. Yo no quiero hacer... Por ejemplo, acá abajo hay una interfaz entre Prolog y otro sistema externo, que lo hemos hecho, yo lo he hecho con otros programas, no con Máximo. Puedo decir cómo hacerlo, pero díganme qué quieren hacer. Yo había puesto en la bitácora una lista de problemas, ¿no? Y nadie me dijo nada. Entiendo que porque no estaba muy claro. Bueno, entonces pregúntenme. En fin, eso es lo que quería plantearles. Este año estoy siendo mucho más impositivo, quizás. Es decir, estoy diciendo vamos a hacer este proyecto. Eso no lo hemos hecho antes. Pero bueno, hasta ahí, dígame en qué parte del proyecto quiere trabajar usted. Sí, profesor, por ejemplo, usted plantea, bueno, no sé si la creación de una página web donde haga la consulta a la base de conocimientos Prolog. Sí. Entonces, ese desarrollo que usted, digamos, nos dice es realizar en sí la aplicación web que haga, que uno pueda hacer las preguntas y que las responda Prolog. Ya está hecho. Eso es lo que te acabo de mostrar. Ah, ok.
Lo que habría que hacer es ponerle por ejemplo, meterle la CSS allá Las adentro. hojas de estilo. Que uno desde Pro lo puede invocar a la CSS para que diagrame una página profesional con una pinta esa que tienen está en el tutorial. Una cosa así. Profesor, uno puede hacer un aporte, por supuesto, de lógica, de matemática, o sea, solamente. Uno puede hacer una puerta, sí, claro. O por ejemplo, un objeto de una de las lecturas que usted nos explicó. Sí. Por ejemplo, absorber, bueno, uno quiera, por ejemplo, hacer ese modelado, también sería válido. Sí. Sí. A ver, pero que se conecte. Sí, que se conecte con el proyecto. Lo cual nos obliga, por eso coloqué la pregunta en el examen. ¿Qué es un agente tutor? ¿Qué tiene en particular? Yo estoy suponiendo que un agente, es decir, tiene que tener el motorcito de inferencia que está procesando entradas y produciendo salida. Eso está hecho en Prolog, además. No está conectado con la página web, pero se puede conectar. Vamos a conversar cómo. Pero además, ¿qué tiene en particular el profesor? El profesor tiene un alumno, por ejemplo, o cuando menos, un alumno. Y recuerda quién es. Aparte de que yo pueda reconocer qué pregunta particular, o sea, qué nueva pregunta te tengo que hacer a ti, es porque estoy pensando en tu respuesta particular, no en la respuesta de todos, que a veces funciona. De hecho, este último problema del examen tiene que ver con eso. Los dos que presentaron en diciembre hubo problemas para identificar qué es una historia. Una historia es una secuencia de eventos. Lo que pasa en español normalmente es que la secuencia de eventos está matizada con una cantidad de variantes lingüísticas. Uno lo dice de muchas maneras, se puede decir de muchas maneras. Pero al final de cuentas pasó esto, después esto, después esto, después. El después es la relación temporal, esto, y al final esto. Y está. Y yo les pedía, saquen de aquí cuántos. No le dije cuántos, ¿no? Antes sí le dije, saquen de aquí 5 eventos. Porque le di la regla, claro. Aquí les estoy dando los eventos, sacarlos de la historia y decir cómo se conectan con un conjunto de fórmulas, que es lo que hay en la mente de los agentes. ¿Cómo se puede colocar eso en una página web? ¿Será que yo, por ejemplo, abro una sesión de trabajo con un agente personal que solamente me está atendiendo a mí? ¿Qué es lo que hace la página web? La página web te abre una sesión a ti. Si alguien más quiere usar algún servicio, abre otra sesión. Y abre una para cada persona, claro. Le pones 1000 personas al mismo servidor y lo tumbas. No alcanza la memoria. Pero en principio yo podría levantar a estar interactuando conmigo. ¿Y qué sabe él de mí? Bueno, las respuestas anteriores que yo les di. ¿Y dónde las guardó? ¿Cómo las guardó? Bueno, él sabe que yo soy Jacinto y que la última sesión fue el viernes pasado. Y eso queda guardado en su memoria. Cuando yo vuelvo a entrar, estábamos en tal punto. Ese trabajo, yo le digo al secretario, secretaria, en dónde hemos quedado, es clave para que tú puedas aprovechar cualquier momentito para trabajar. No solamente para estudiar, para trabajar en general. Que es la enorme virtud que tiene una cosa esta. Tú le das, ¿dónde está? Estaba aquí. Te ayuda a recordar, a refrescar dónde estaba y continúas. Y ahí puedes aprovechar mejor tu tiempo, simplemente. ¿Cómo hacemos que el sistema sea capaz de hacer eso? Bueno, ese es el cuento, más nada. Quería solamente escucharlos y plantearle la idea gruesa y decirles que, ¿qué nos falta del curso? El curso tiene un plan ya recorrido muchas veces y estamos a la mitad. Esto fue lo que hicimos el viernes pasado, en la unidad de búsqueda, llamamos a esta. Lo que viene después comienza a elaborar, ya el módulo está completo, ya qué es la gente que debe tener para poder pensar, se supone que está listo. Lo que viene después es entender el modelo y aplicarlo en otro contexto. Esto, por ejemplo, de la unidad 8,
se ha vuelto un asunto muy importante porque convierte a la gente en un tomador de decisiones con la mejor tecnología que hay para tomar decisiones, que es la teoría de decisiones. Tecnología matemática es insuperable y ya van a ver por qué. Y lo demás es una especie de reconexión de la lógica con los objetos y con la web semántica. Eso es lo que viene por delante. Es decir, en términos conceptuales no hay un desafío demasiado grande. El desafío ahora es cómo hacer que eso funcione para algo. Siempre debería ser el desafío del curso. Sí, esto lo podemos seguir leyendo en clase de forma habitual y desarrollando el proyecto de aplicación de alguna manera. Entonces, por eso vamos a suspender ese recorrido esta semana para hacer el tutorial de la profesora Ann, que pasa por hacer un hola mundo en una parte, hola web, que son los handlers. Fíjense que ahí comienza a servir cosas que no son exactamente páginas Prolog web. Aquí está cómo hacer que salga uno del mundo. Aquí está el archivo al que hace referencia, que son los caminos abstractos, y cómo se genera HTML, explicando las dos maneras de hacerlo. Esto es levantando una tienda, pues, lo que está diciendo. Está la construcción está levantada. La forma muy primitiva, que es utilizando el código HTML en instrucciones de escritura en pantalla simplemente, o haciendo uso de esta cosa que llaman Prolog Web Pages, páginas web Prolog, imprimiendo el HTML directamente. Ella dice que eso duele porque después de haber escrito unas cuantas instrucciones de estas incluidas dentro del código Prolog, no se pierde. Esta es una más interesante, cuando menos está un poquito más ordenada la salida, pero a donde nos quiere llevar es a HTML terminalizado, que es HTML convertido en métodos. Esto, en términos, perdón. Lo que uno hace dentro del código Prolog no tiene nada que ver con HTML. HTML no lo ve dentro del código, sino que escribe una serie de términos como esto, es decir, la página HTML es una lista que tiene un término cabeza y un término cuerpo, que es todo esto. Y el término cuerpo tiene unos encabezados y un contenido y las etiquetas para indicar encabezado y las etiquetas para indicar párrafo se convierten aquí en predicados, en nombre de predicado. Y con eso se genera lo que sea. Aquí está la página de respuesta entre esos términos. ¿Cómo se coloca en esos términos el HTML? El CSS es una de las preguntas interesantes, que aquí no está siendo respondida. Una página dentro de otra, cómo copiar, cómo mencionar, cómo capturar los atributos que acompañan a las etiquetas. Esto es una imagen, por ejemplo, que hay por acá. Cómo incluir un texto dentro de otro, si ha sido tercerizado, claro, que son los módulos. Y aquí es una cosa muy interesante, cómo va a comenzar un trabajo de agregar su propio contenido. Se llama Mailman, pero no tiene nada que ver con el correo. Está ahí para hacer páginas web. Cómo funciona, cómo se manejan los parámetros y cómo empezar a hacer, ahora sí, páginas web. Cómo subir páginas, archivos, por ejemplo. Cómo conectarnos con el código para gestión de servicios que tiene SWI Prolog, está aquí.
servidor e ir probando cada uno de los handles a ver qué hace. Este es uno de cabeza. Cómo subir la CSS. Y este último punto que tiene que ver con cómo colocar dentro de una página web hecha desde Prolog estos componentes Ajax, particularmente JavaScript dentro del código. Hay un ejemplo allí de cómo generarlo desde el código Prolog. En fin, yo no voy a... Lo estoy simplemente pasando rápidamente para saber qué es lo que nos espera. Que vean qué es lo que nos espera. Pero me pongo a sus órdenes para saber cómo, para decidir cómo lo repartimos el trabajo, qué quieren hacer, o sea. Le pueden preguntar también a ella si tiene alguna pregunta directamente. Entonces, preguntas, propuestas. Profe, por ejemplo, la de esa página web, Annie Oldboard, pues la idea es hacer como el diseño web y, por ejemplo, yo estaba mirando acá lo que decía de la hoja de estilo, o sea, aplicar la hoja de estilo a un código en HTML. Sí. O sea, ese sería el objetivo, digamos, del trabajo en sí, o... Ese sería uno de los objetivos, es decir, que la página que se ofrezca de entrada al sistema, como quiera que se defina, tenga invocaciones a CSS. Sí. Eso no puede ser el proyecto completo. Por supuesto. Quiero hacer una página que tenga a mi agente la zorra y el cuervo. Y lo primero que le veo es la cara al cuervo. Chévere, ahí tiene sentido. Y eso es porque al momento de cargar tengo al cuervo definido como una de las definiciones de estilo, entonces muestra la imagen del cuervo. Sin haberla invocado explícitamente, sino a través de la hoja de estilo. Puede ser. Que ponga los colores de cierta manera, que ponga los botones de cierta manera. Las cosas que se hacen con hojas de estilo. De hecho, los muchachos tienen una propuesta, ¿cómo se llama? Twitter Bootstrap, que es una construcción sobre CSS, justamente, para hacer diseño de páginas web dinámica. La están adaptando para... La idea de subirlo para que sea la página de entrada. La primera página la dibujemos nosotros y que luego esa sea la que llame el prólogo. Entonces, ¿quieren que les dé más detalle o quieren que yo mismo decida y ponga esto y aquí hasta aquí? Por ejemplo, profe, lo que usted nos había mostrado ahí, lo de los diferentes archivos o multifile que están divididos todos los códigos de PL. En el primero que usted muestra, pues hay un conjunto de palabras, eso hay que diseñarlo también, el conjunto de palabras. Usted pregunta el caballo es un Bolívar y la respuesta blanco. O sea, hacer algo parecido como está ahí, ¿no? Ahí en el PL. Si quieren pensar en una situación de aprendizaje y le pueden reducir a preguntas y respuestas, pueden utilizar este mismo esquema. ¿Sí? O sea, uno puede hacer un archivo así como el que ya lo explica y hacer el aporte en el servidor también, que forme parte de uno de los tantos que ya están. Sí. Okay. Solo en Prolog, por eso es un ejemplo. Sí. O también pudiera hacerlo mezclando Prolog y HTML. Sí. Eso Eso es posible.
Me hacen falta algunas cosas particulares. Por ejemplo, estas expresiones no se escriben bien con el escritor HTML que está interconstruido. Si yo le digo escríbeme eso en HTML, hace un desastre. La expresión no sale. Entonces, ¿cómo escribir expresiones matemáticas en HTML? Oye, eso también es pura etiqueta. Claro, pero tienes que decirle a HTML, por ejemplo, que ese por que mantenga la estructura. La expresión, claro. Expresar la expresión. ¿Cómo se escriben expresiones matemáticas en HTML? Desde Prolog. Ese es un problema que seguro se resuelve, pero no he tenido chance de entrarle. Y está ahí bien redondo. Cómo tomar, algunos de los muchachos tienen expresiones muy complejas. Está por aquí. Por aquí hay unas de, por ejemplo, estas. Donde tienen expresiones con exponentes y igualdades, todas estas cosas, que no se escriben fácil. Si uno le dice simplemente escríbela. Más. Algunos de ellos tienen. Daniela, por ejemplo, se planteó la idea de una lección completa como una cláusula agregada de esta manera. Una cláusula cuyo cuerpo son las preguntas de la secuencia. Pregunta esto, después pregunta esto, después pregunta esto, y así sucesivamente. Y esa es una lección sobre contención y pertinencia en matemáticas, sobre igualdad de conjuntos, sobre catenariedad de conjuntos. Es decir, ella ha estado pensando qué sería una lección. Está muy simple y es una sola secuencia. No es el concepto del árbol que yo les decía, pero ya es un comienzo. Y está escribiendo un prólogo. Tiene muchas. Pero claro, ellos no pueden hacer, insisto, el trabajo de pensar si esa arquitectura que tenemos acá puede acomodar a una gente, cómo puede acomodar. Por ejemplo, una pregunta que yo me hago todavía es, ¿dónde voy a guardar la información personal de la sesión? Yo te tengo a ti de estudiante, yo necesito guardar tus datos. ¿Cuáles son tus datos? Tu nombre, obviamente. Debe haber un pago para saber que eres tú. Y después tu uso de la herramienta. La última vez que entré estaba en esta pregunta-respuesta. No se puede seguir la conversación. ¿Cómo guardar la conversación? O el último estado de la conversación. ¿Qué es eso? Es una historia, ¿no? Pero no está dentro de la gente, está afuera. No sé. ¿Dónde está la gente aquí? Tenemos el software, un agente y tú eres el otro. Interacción entre nosotros. Entonces tienes el estado mental de la gente y tienes además la historia de la interacción. Son dos cosas diferentes, dos niveles. Actualmente no guardan ningún historial de alguna autenticación. Nada, todavía nada. Lo único que tenemos que no está levantado en este momento es que tú puedas apuntarle a una página web y te aparezca la página de pregunta-respuesta. Hacer la pregunta y tener la respuesta. Eso funciona, lo hemos probado. Mi esperanza es dejarlo levantado permanentemente. Después, pero ya funciona, sabemos que va a funcionar. No, uno de los muchachos hizo un sistema en PHP, una base MySQL para registrar a las personas. Y lo tienen funcionando independientemente. Ese hay que integrarlo. O sea, uno podría contar, por ejemplo, con que ya pasó la etapa de login y lo que tiene es probablemente guardado entre las cookies su username, el usuario, y eso está resuelto. Entonces, de ahí en adelante, y la gente, si eres tú, lo último que hicimos contigo fue tal cosa. Pero ese lado, fíjense que aquí no está la gente por ninguna parte. O sea, un trabajo interesante es dónde ponemos a la gente, y no tiene que ser una sola respuesta. Podemos hacer experimentos, la ponemos aquí, lo ponemos allá, lo ponemos como si fuese un handler. Yo le mando, le paso a la página web y le meto el username, y entonces de ahí en adelante lo que hace es activar Prolog, tiene una base de datos para guardar la sesión, que no sé cómo diablos implementarla, la verdad no lo he pensado, pero es básicamente un URL para la gente que responde, una respuesta, no sé de qué tipo. Él tiene que llevar la conversación, podría estar completamente separado de este sistema. O que tenga acceso a las PRs aquí, entonces también se informe por esa vía, no sé. Ayúdenme a pensar, la verdad. Yo me puedo poner a hacerlo, pero va a terminar en el 2050. Y entonces ya voy a tener mucho tiempo jubilado, a lo mejor ni siquiera estoy vivo. A lo mejor no, lo más probable es que no esté vivo. Ayúdenme a pensarlo.
Pero atrévase. Yo le di mucho miedo en diciembre a las personas que me preguntaron. ¿Será que no me da tiempo? Esa autenticación se puede hacer o sea, a través de un llamado que guarda un servidor que esté levantado y autentifique cada vez que el usuario entra, ¿no? Sí. O sea, no necesariamente tiene que ser allí. O sea, algo dedicado solamente a que guarde el historial del usuario y los datos del usuario. Sí, pero tiene que interactuar con los demás, Con los demás. con el resto del sistema. Es decir, tú puedes hacer un sistema que guarde la historia y una base de datos MySQL, por ejemplo. Pero, ¿y el razonador? ¿Y la gente que piensa, que observa? Que cada registro asocie cada participación de cada usuario. O sea, cuando entro yo, por ejemplo, él me tiene que sacar el historial de mi última sesión. Correcto. Y me lo tiene que mostrar. A ti. Exacto, a mí porque estoy entrando en la sesión. Pero también a la gente, a quien estáis razonando. Ok. Yo sé por dónde vas y está muy bien pensado, pero por ejemplo, una cosa que uno suele hacer es que lo colocamos en las cookies. Ahí está mi historia. Bueno, yo tengo que ver que mi agente tenga acceso a la información. Para que entonces él diga, ajá, la última pregunta que te dice es esta. La que sigue es esta otra. O repitamos eso porque la respuesta tuya fue incorrecta o parcialmente correcta, lo que sea. Cada alumno tiene que escoger un punto para desarrollar la parte. Cada proyecto O sea, es uno individual. Ok. Ya va, sí. La respuesta categórica es sí, pero insisto, yo quiero que funcione integrado. O sea, ¿qué me sirve que...? Claro. Es que eso es lo que siempre pasa. Por eso yo no quiero hacer la descomposición funcional y darle a cada quien su pedacito. Porque yo lo hago, le doy a cada quien su pedacito y después los pedacitos se conectan. Son demasiados detalles para que yo mismo lo pueda... Se van a conectar si después me siento, ajá, ¿qué fue? Este hizo así, a este que la entrada tiene que ser esta otra. No, vamos a hacerlo colectivo. Vamos a usar el tiempo poco tiempo que nos queda para el proyecto, también para interactuar entre nosotros. Yo voy a hacer este pedazo. Yo que necesito para que el código de la gente funcione es que tú me entregues las cookies de esta manera. Y entonces yo no me voy a meter con la gente, yo me voy a meter con las cookies, pero en este formato. Van a estar en la página, en tales posiciones, o como sea que se coloca dentro del sistema de gestor de sesiones, como quiera que te permita Prolog, por ejemplo, y las lees desde adentro en estos términos. Ya, básicamente, el proyecto es definir estándar. Básicamente, porque el software casi todo está hecho. Tenemos el manejador web, tenemos el gestor el generador de páginas web, todo eso está hecho. Hay detalles que hay que desarrollar, por ejemplo, lo que te acabo de decir, cómo diseñar, cómo dibujar una fórmula en HTML. Eso no está hecho. Pero no quiero desaprovechar, o sea, un solo cerebro contra 10 cerebros pensando en una arquitectura. Me parece mucho desperdicio que... No, yo les hago el diseño. Este salió porque los muchachos del pregrado necesitaban una cosa funcional. Y ellos no se van a poner a hacer diseño. El login, por ejemplo, es una cosa que ya es estándar. Se lo bajan. Yo he insistido mucho, no me quieren hacer caso, eso va a ser hackeable. Una página web que chequea logins con MySQL hecha en PHP no sobrevive un ataque de los anónimos, como le dicen, de la tumba. Pero está bien, vamos a ponerla como prototipo. Después pensamos en otro sistema de login. Después que esté bien definido cómo es que ese login se integra con el resto, yo puedo quitar ese por otra cosa sólida. No sé. También los sólidos no son tan sólidos a veces. Así que bueno, vamos a hacer eso. Pero esta parte, que es donde está el diseño original del proyecto, el corazón del razonador, tendría que salir de nosotros. ¿Alguno de ustedes bajó el software de Prolog que tengo para juegos? Al principio del semestre, en la primera bitácora, yo venía acumulando como instrucciones de cómo utilizar el software que tengo de Gloria en Prolog para un juego, un pequeño juego entre agentes. Dos agentes, uno hace una cosa y le pasa los datos al otro, el otro devuelve. Un
pequeño grupo. De hecho, eran 2 pasos. ¿Cómo cuadrar ese software aquí? Por ejemplo, hagamos una propuesta. Ojo, este es otro detalle importante. Uno tiene esta costumbre, que se la cultiva en el pregrado porque las asignaciones son claramente individuales, se le da a cada quien lo que tiene que hacer, además estándar, a todos se les pide hacer lo mismo, por ejemplo, de que su proyecto comienza ahí. Me entrega la asignación y de aquí para adelante es lo que yo tengo que hacer. No, el proyecto comienza aquí, en la reunión en la que discutimos qué vamos a hacer. Dice, profe, pero yo no pude hacer ninguno de los códigos, pero yo leí el diseño. Sí, eso es posible. Yo fui el que le dijo cómo era que se conectaban las cookies con los otros. Sí. Tú no modificaste nada, pero me diste el diseño. Es decir, esta discusión es parte del proyecto. Y están saliendo mal ustedes porque no quieren hablar. Sí, no podríamos hacer un proyecto en colectivo si esto no fuese parte del trabajo. Si ya todos los proyectos estuviesen diseñados, uno llegaba al trabajo, donde sea que trabaje, saca la hoja, la descripción funcional. El gerente anoche, nosotros anoche diseñando el proyecto, ahora me toca hacer este pedacito. Pues lo hago y lo entrego. ¿Usted cree que Amazon funciona así? ¿Usted cree que Google funciona así? A lo mejor funciona haciendo lavadoras, aviones, máquinas que están bien definidas qué es lo que hacen, bien definidas entre comillas, y que el proceso está físicamente separado. Es decir, yo tengo que hacer esta pieza para poder hacer la siguiente. Pero el software, que yo tengo que hacer esta pieza para hacer la siguiente, pero esta cambia en el camino. No, que ahora no es así, ahora es diferente. Es demasiado maleable. Si no mantenemos los canales de comunicación de especificación, no funciona en términos industriales. Entonces, esto es parte del proyecto, sin duda. Yo esperaría que haya anotaciones por ahí. Esto fue lo que... Bueno, ¿qué tal si hacemos, por ejemplo, en esta arquitectura vamos a tener otro handler para que se llame a Gloria, que es software Prolog corriendo dentro del servidor que va a tener un motor Prolog corriendo. Asunto resuelto. Pero me llama a Gloria, va a llamar solamente al ciclo de la gente, solamente. No al juego. Por eso les preguntaba si hayan visto el código. En el código hay distintos niveles de ingreso al código Prolog del agente. Tú puedes tener un agente al que te pasa un dato y le saca la respuesta. O puedes tener, llamo al juego. Y en el juego, los datos iniciales pasa al juego y los resultados. Es diferente el proceso de invocación. Dense, ¿qué proponen? ¿Cuál será mejor? ¿Qué queremos hacer? Bueno, yo quiero terminar con la zorra y el cuervo. Yo quiero terminar con una simulación de la zorra y el cuervo razonando, por ejemplo. Eso es un juego. Entonces tienes que pensar cómo voy a llamar al juego desde la página web. Porque si simplemente vas a hacer pasar la película, hace esto, pues le grabas y le pones en un MP4 y ya está asunto resuelto, con la animación. Eso puede ser, pero no tiene mucho gracia para... Puede ser para efectos instruccionales, pero digo, uno lo quisiera ver, ¿qué pasa si estos detallitos que había ahí, la zorra no ha agarrado el queso, porque el queso no terminaba de caer? Hay variantes, tarda más, tarda menos, ¿qué va a pasar en el camino? ¿Qué pasa con el software? Esos detalles. O qué pasa si, no sé, cualquier cosa que se les ocurra, propónganme. Ok, sí. Díganme. Variantes de la solución, claro. Pero insisto, pensando en una pieza de código funcional integrada con los vecinos. Y yo les prometo que voy a hacer el trabajo, el esfuerzo especial por tomar en cuenta el trabajo de integración. ¿Por qué nosotros tenemos tanta rabia en las reuniones? Es una pérdida de tiempo, no progresa, volvemos sobre lo mismo otra vez. No avanzamos, claro, porque no terminamos haciendo el problema que el trabajo, producto entre comillas, que nos da los reales al final. Pareciera que no estamos avanzando. Bueno, eso puede ser muy cierto si usted, insisto, usted está fabricando juguete o cualquier cosa física. Si está haciendo software, no. Porque esa discusión cambia las estructuras mentales. Ahora sí te entendí. Tú lo que querías es que yo colocase al revés este símbolo.
te tomó 2 semanas poder explicárselo, pero entendí. Si eso logra que funcione, es un gran avance. Las 2 semanas tenía que contárselo como trabajo de esfuerzo realizado. Chévere, vayan a pensar con cuidado qué quieren proponer y lo seguimos discutiendo durante la semana y el próximo miércoles. ¿Sí? Profe, lo que usted decía, lo del juego que está, multiagentes que corren, que dice que corren ciclos, que le pregunta a un agente al otro. ¿Es en qué parte está o cuánto? Todo está en mi bitácora, hay los enlaces. Pues. Este es el simulador de juego, el código está aquí. Eso es SUSEForge, se ve muy bien ahí. Aquí está el tarjeta que tiene estos archivos. Aquí hay varias cosas. Este es un juego en particular que estoy jugando, diseñando, se llama Fisher y Python, son los 2 agentes, pero hay más cosas acá para jugar. A ver si lo puedo poner. Pero que te tenés que ver, disculpen la URL de mi tablero para ver la página, ¿cierto? De lo que ya está hecho, No te entendí la pregunta. o sea, en la bitácora está la URL donde yo puedo acceder a lo que ya está diseñado. Sí. Sí. Ya está en la bitácora. Está el proyecto matemática, está en Notes, el servidor aquí cerca. Ese es uno. Y están ahí en la bitácora. Okay. Y está también el que te estoy mostrando a Diego de Gloria, que es el otro. Yo voy a empezar a pasar en la parte de la web que le dije ahorita, pero necesito primero ver qué. Miren esto. Este es el código que se puede procesar ahora en Prolog y un agente, eso es una especificación de agente, una lista de observables, una lista de ejecutables, unas creencias con esa estructura. Pueden tener también, para reaccionar para atrás, creencias y metas, ¿no? De hecho, nosotros utilizamos esta estructura if para las metas y la de las to o para las creencias. Pero puedo colocar código Prolog expresamente si lo bordeo por estas cosas. Y con eso yo puedo generar un pequeño juego. Lo compilo, lo levanto si ustedes quieren y lo pongo a jugar. Una prueba de qué pasa si recibe como entrada esta observación. O sea, aquí está, el agente, lo pongo a jugar, poner a jugar uno de los agentes. Aquí está la lista de observaciones y bueno, va a salir algo en la pantalla que lo escribo después. Nada. ¿Cómo hacer esto para, por ejemplo, hacer que se invoque a la gente desde una página web? Y las observaciones las tome de la página web. Y entre las observaciones vayan mis datos personales, por ejemplo, tomados de las cookies, que ni siquiera tengo que hacerlo yo solo. Yo soy así, tú eres Jacinto, sí, tú habías quedado en tal parte. Toda esa información entra, puede estar fuera de la gente, pero entra en el proceso de procesamiento como una observación. Se puede reasumir el razonamiento. Esa es una posibilidad. Eso está montado en esa bitácora, que está en agosto del año pasado. Sí, por favor revisen y me dicen que si se puede, cómo lo proponen. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué les gustaría? ¿Qué parte de todo este sistema les llama la atención? El tutor. El tutor funcionando, claro. Sí, claro. Yo dije parte, no todo el sistema.
No, eso es típico, Alejandro, que uno se lo plantea, ¿qué es lo que quiere la inteligencia artificial? Porque sería inteligente. Claro, ¿qué más le va a pedir? Lo que pasa es que esa superambición nos ha metido en muchos problemas. En la década de los 80, los japoneses estaban seguros que con Prolog tenían la máquina inteligente. Y se lanzaron el proyecto de la quinta generación de computadoras. Un proyecto nacional financiado con fondos del Estado para construir la máquina inteligente. Y llegaron unas cosas impresionantes. Llegaron a tener una máquina que era una especie de juez electrónico, capaz de... Tiene unos casos muy interesantes que le sometieron problemas de la vida real, problemas de decisión de un juez de verdad. Y los resultados, las propuestas de la máquina eran respetables. Eso es lo que tenía que haber hecho. Hay por ahí un caso de un bebé abandonado que no se sabía cómo asignarle padre, por ejemplo, que se lo dieron a la máquina y la propuesta fue la misma que había obtenido un tribunal en una parte. Pero de ahí a sacar el cerebro listo para ponérselo a una máquina y que sabe que esa máquina hacer café, quedaba mucho camino por recorrer. Claro, quedaron un montón de lecciones en el camino, pero como a mucha gente estaba con la expectativa de que iba a salir el robot inteligente de cualquiera de las películas que hemos visto de Spielberg, pero eso no sirve, eso no es. Entonces se cae toda la estructura. A pesar de que hay lecciones valiosas allá adentro, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos aprendido, poquito a poco, haciendo de abajo para arriba, no hay ninguna prisa, vamos a ver, eso sí, tenemos que hacer el trabajo de, ¿cómo haré yo para conectar esto con esta otra parte? Eso tenemos que hacer. Porque si no, ahí sí es verdad que me quedo con la cosita chiquita, nunca va a escalar, nunca se va a conectar, nunca va a interactuar. Podríamos hacer, como mencioné todo, la sola y el cuerpo y el de probablemente, así como que cada quien haga una cosa, haga un movimiento y integramos todo en una página donde se toma en cuenta esa la decisión de loguearse, de dónde ir a cada juego. Ese es todo el sistema. Pero, o sea, podríamos tomar ese... Insisto, No sé si- lo mismo que Alejandro. si ¿Quieres le- toda el sistema? Claro, yo también lo quiero. Entonces, como que uno... ¿Qué pedazo de ese Exacto. sistema? Eso es lo que estoy viendo, porque entre tutores, los juegos, ¿cómo es la cosa? O sea, que Claro, pero exacto. esta es la parte que no estoy comprendiendo bien allí. O sea, Un alumno puede hacer de la sola y del cuerpo, el alumno es el que más, un alumno se encarga de la parte de la sesión. es interesante un juego así de, por ejemplo, la emergencia del metro, basado en lo que decía su libro, de más o menos algunas interpretaciones de que se pueden hacer allí de Una simulación. emergencia, sí, de simular una emergencia y a ver qué ocurre, si toca el botón y tal. Eso no tiene mucho. No. Tiene que tocar el botón a tiempo. Sí. La pregunta es muy importante. ¿Qué tiene que ver el juego con el tutor? Duolingo. ¿Se acuerdan que mencioné la aplicación esta para... Sí, lo estaba usando. Bueno, eso es lo que tiene que ver. Ese es un juego, Okay. pero no un tutor de idiomas. Dos cosas. Es decir, ¿cómo aprendemos jugando? Okay. Entonces, si quieres hacer un juego, perfecto. Un juego instruccional, se llama. Que en el proceso te digas, la moraleja es tal cosa. Entonces, cuando llega a esta parte, tú tienes que haber entendido qué pasó. ¿Por qué el cuervo sale perdiendo en el cuervo con la zorra? Por crédulo, por ingenuo, inocente. No sé cómo lo van a mostrar. No sé. No tengo que saber. De nuevo, por eso lo estoy invitando. No puede sentarse a pensar respuestas, pero insisto, es desperdiciar un impresionante caudal creativo que ustedes cargan con ustedes. Sí, bueno, me podría decir un juego de repente que fuera algo así como, por lo tanto, es más lógico, pues, y que el usuario tenga que, digamos, elegir las opciones correctas para salir de algo, no sé, de algún problema, según la lógica, pues, no sé. ¿Sí? ¿Tienes uno más? ¿Un caso particular? No, ¿Has pensado? no he pensado en casos particulares, pero Bueno, podría pensarlo. Hay que aterrizarlo. Sí, sí. O sea, incluso se puede hacer de dos maneras. Por ejemplo, darnos unos días para pensar casos particulares, ponerlos todos sobre la mesa y decir qué cosa general, qué plataforma necesitamos para que esto funcione.
y decidimos que vamos a montar una invocación al ciclo de la gente, un solo agente. Por ejemplo, porque va a ser un usuario contra la gente jugando. O van a ser varios agentes entre ellos jugando y ese es un motor diferente. No sé. Díganme ustedes. Vayan a pensarlo. Tienen miedo. Tienen tiempo todavía de sacarle provecho al curso.